Arquidiócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Feliz fiesta de todos los santos recién pasada, pero que estos días aún continúa debido a que celebramos a todos los santos y recordamos también a nuestros hermanos, hermanas difuntos, muchos o todos santos en el cielo. De manera que nos alegramos de poder celebrar con todo el pueblo de Dios y espero que hayan disfrutado también de un buen fiambre estos días, puesto que también el fiambre, con todos sus elementos, es signo de esta comunión de los santos, de esta diversidad de sabores, colores y olores que hay entre los santos también. De manera que seguimos ahora con nuestra reflexión de los domingos. Estamos en esa subida de Jesús hacia Jerusalén, que como hemos dicho reiteradas veces, es también ocasión para que Jesús vaya enseñando a sus discípulos muchas cosas con respecto al reino de los cielos. Jesús les va mostrando el camino y a partir de los acontecimientos, pues va haciendo reflexiones con ellos también. Hoy nos encontramos con un hecho bastante conocido, el encuentro de Jesús con Zaqueo. Y en primer lugar se da en Jericó. Siempre para entender bien el Evangelio es un poco necesario hacer esa composición del lugar, en dónde estamos, en qué contexto geográfico, cultural, con qué personas, con qué situaciones, porque eso nos ayuda a entrar en la escena. No es solamente lo que nos enseña como idea, es la escena en la que hay que entrar, en la que hay que hacerse un actor también. Y estamos en Jericó. Jericó es una ciudad muy bonita, ya en tiempos de Jesús lo era, y en medio del desierto, porque está a pocos kilómetros del Mar Muerto, un mar bajo el nivel del mar normal, con unos calores y una sequedad, ahí no hay más que sal y muy poca vida o ninguna vida. A pocos kilómetros del Mar Muerto está Jericó y también a pocos kilómetros de Jerusalén, en medio del desierto. Sin embargo, hay ahí una fuente de agua y entonces Jericó siempre fue y todavía es un lugar bastante verde, un lugar con palmeras, con cultivos, con agua, y eso en medio del desierto pues es muy relevante. Jericó era también un cruce de caminos y era la última parada para toda la gente que venía del norte y subía hacia Jerusalén en peregrinaciones. Jericó es una ciudad antiquísima. Se habla incluso en el Antiguo Testamento de aquellas famosas murallas de Jericó. En fin, una ciudad con movimiento, con gente que iba y venía, etc. Y Jesús pasa también con sus discípulos subiendo hacia Jerusalén. Y es allí, en uno de esos caminos de la ciudad de Jericó, en donde se encuentra con Zaqueo. Sin duda que la gente en Jericó habría oído hablar mucho de Jesús. Pasaban por ahí peregrinos de todas partes. La fama de Jesús se había extendido. Seguramente en Jericó pues se le conocía. Habría llegado a los oídos también de Zaqueo la personalidad de aquel hombre que sin duda llamaba la atención y
impulsaba a tratar de buscarlo y de conocerlo. En medio de la multitud que va siguiendo a Jesús, en medio de cantos, etcétera, y de enseñanzas, pues aquel jefe de recaudadores de impuestos llamado Zaqueo corre, se sube a un árbol, algunos dicen que era un sicómoro, y desde ahí trata de ver a Jesús desde lejos. Eso es lo que hace este recaudador de impuestos. Hace 8 días en nuestro comentario hablábamos de quiénes eran los publicanos. Pues este Zaqueo no es solamente un simple publicano, es jefe de recaudadores de impuestos. Y por lo tanto, pesaba también sobre él toda aquella mala fama. Se descargaba sobre él, podemos decir, toda la indignación, para usar una palabra más actual, del pueblo que se veía explotado por los impuestos y por la opresión del Imperio Romano y por los colaboracionistas del país que en vez de tener un poco más de orgullo nacional y de defensa, pues se doblegaban ante el poder del imperio. Claro que era un imperio muy fuerte y podía imponerse por la fuerza e imponía también, por lo tanto, el temor y el orden con la fuerza. De manera que no era fácil tampoco oponerse. Pero quienes se volvían colaboracionistas eran el foco de atención de mucha gente que los despreciaba. Eran también gente públicamente conocida como pecadores. Cobraban impuestos y por lo tanto cobraban también sus propias regalías y eran gente muy, muy corrupta. En medio de un pueblo que vivía también muchas dificultades, pobrezas, que no tenías lo suficiente para vivir siempre con dignidad y con verdadera humanidad. Es ese el contexto en el que estamos, es ese el personaje que se sube a un árbol, que quizá ni siquiera se considera digno de que le ponga atención a aquel maestro, pero su curiosidad pudo más. Y aún tratándose de una persona con buena posición social, pues era un adulto, tampoco era un muchacho, se sube a un árbol. Es un poco vergonzoso también, pero no le importa. Es interesante la actitud de Zaqueo. Es interesante porque no le importa subir a un árbol, hacer un poco el ridículo. Pero ¿qué está haciendo ese señor? No solo es explotador, no solo es publicano, jefe de gente corrupta, sino que encima subiéndose a un árbol. No le importa hacer un poco el ridículo porque puede más. Lo que ha oído de Jesús puede más, podemos decir, la atracción que aquel maestro de Nazaret le provoca. Y por lo tanto va, corre, se sube al árbol en medio del barullo de la gente. Y la gente lo vería y quizá también lo criticaría. Es muy interesante fijarse en el detalle que nos narra el Evangelio de San Lucas cuando dice: al llegar Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo. Mientras Zaqueo está tratando simplemente de verle, de oír algo de lejos, Jesús lo sorprende porque es él el que lo ve, el que se dirige a él y el que le habla. Podemos decir que esa simple
pero profunda actitud de Jesús frente a aquel hombre, quizá fue lo que tocó más su corazón, lo que le hizo dar un vuelco completo en ese mismo instante. Y es muy importante fijarnos entonces mucho más en Jesús que en Zaqueo en ese momento tan particular. Jesús va enseñando no solamente con sus palabras y con sus discursos. Jesús va enseñando con su actitud. Y aquí nos muestra una actitud que es una constante en la vida de Jesús. Es la actitud de ver. Es la mirada de Jesús sobre la que muchos autores han escrito y han hablado. La mirada de Jesús, que es la mirada de Dios, los ojos de Jesús que se posaron sobre tantos pobres, sobre tanta gente, sobre tantos hombres y mujeres, para verlos y verlas de una manera muy diferente, como siempre eran vistos. Los pobres, las mujeres, los niños, los despreciados por la sociedad, eran normalmente vistos mal. Se les miraba con lujuria, como muchas veces se mira suciamente a la mujer. Se les miraba con desprecio, como cuando se miraba a los publicanos y a los corruptos. Se les miraba con indiferencia, como se miraba a los niños o a los jóvenes. Mientras a la gente importante y alta se le miraba de abajo a arriba. Y Jesús mira de abajo a arriba a aquel pobre hombre Zaqueo, bajo de estatura y al mismo tiempo con una malísima reputación en el pueblo. Jesús repite una mirada que ha hecho muchas veces. Es la mirada compasiva, es la mirada profunda que entiende a la otra persona. Es el mirar a los ojos que cuántas veces nos hace falta porque ocultamos algo, porque no tenemos una actitud clara ante la persona. Pero el que ama al otro, a la otra, el que respeta a la otra persona, le mira a los ojos y esa mirada simplemente restaura la dignidad herida de muchas personas. ¿Cuántas miradas hay que son miradas sucias, miradas de odio, miradas de desprecio? Los ojos, la mirada reflejan mucho. Y los ojos, la mirada de Jesús, sin duda reflejarían el amor de Dios, que en primer lugar es un amor personal, que deja de lado todo lo demás, que se fija en aquel que lo mira. En segundo lugar, que le habla. Muchas veces no hablamos a los demás, muchas veces quitamos la palabra a los demás cuando hemos tenido algún enfado, algún disgusto. Ya no me habló, dice, me quitó la palabra, ni me saluda. Y eso hiere, eso desprecia. Jesús habla a aquel Zaqueo al que mucha gente en la calle quizá ni siquiera le hablaba, ni siquiera se le dirigía a la atención. Zaqueo queda sorprendido de la actitud que Jesús manifiesta en aquel momento. Y más aún, no se queda solo en mirarlo y en hablarle. Le dice, baja, es preciso que hoy me hospede en tu casa. Como si fuera poco. Ir a hospedarse en la casa de otra persona o aceptar una comida o ir a comer era, bueno, también lo es en nuestros días, un signo de amistad, de cercanía, de acogida, de aceptación de la persona. Pero los judíos en eso también eran bastante más estrictos.
no se podía comer en cualquier casa y con cualquier persona. También porque tenían una serie de normas sobre los alimentos y por lo tanto trataban de evitar que alguna invitación les pusieran alimentos que no fueran puros. Ellos no comían alimentos impuros que estaban en una serie lista de cosas. Pues este hombre, Zaqueo, seguramente no cumplía las prescripciones de la ley judía y seguramente tendría algún alimento impuro también en su casa. Pero Jesús corre el riesgo y Jesús dice, baja de allí, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. Jesús va de camino y Jesús tenía esa espontaneidad de pasar a visitar. Jesús tenía la confianza de decir a alguien, hoy llego a tu casa. No siempre tenemos esa confianza, pero es una confianza muy apreciada cuando la gente espera esa visita también. En nuestra diócesis de la Verapaz, como en varias diócesis en Guatemala, hemos estado haciendo en los últimos 5 años las Santas Misiones, que es un proyecto misionero evangelizador en el cual una de las cosas más importantes, una de las prácticas que repetimos es la visita, el visiteo de los hogares, que precisamente es un visiteo espontáneo, no para ir con grandes mensajes, sino para visitar a las personas, ponerles atención, decirles que son parte también de la iglesia, llevar algún mensaje. Las visitas son importantes y Jesús toma la iniciativa de hacer visitas como aquella que hizo a Zaqueo. Vemos pues otra constante en la actitud de Jesús y es el ir en búsqueda de aquel que por el contrario es despreciado y es excluido por los demás. Y no solamente se trata de los más pobres y los más sencillos. Zaqueo era un hombre rico, que se había enriquecido además con los impuestos de la gente y con muchos malos manejos. Pero es también un excluido, es un pobre, un despreciado por la gente, que sufriría también en lo más hondo de su corazón ese desprecio, esa falta de atención de los demás. Fue esa actitud de Jesús de cercanía, de mirada, de dirigirle la palabra, de ponerle atención, lo que le llenó de alegría. Es muy interesante el versículo del Evangelio siguiente que dice, Zaqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría lo recibió en su casa. Y por supuesto en su casa habrían otros publicanos, gente de mal vivir, amigotes de Zaqueo, y Jesús se ganó también unas críticas y unas murmuraciones por parte de aquellos que se consideraban perfectos y despreciaban a los demás. Y aquí encontramos también algo interesante en relación con el Evangelio del domingo pasado, que hablaba de una parábola que Jesús enseñó precisamente dirigida a aquellos que se consideraban mejores y despreciaban a los demás. Jesús está subrayando pues de nuevo una actitud que los discípulos de Jesús deberíamos tener. No por llevar el mensaje de Jesús somos mejores que nadie. No por tener una función especial en la iglesia o en la liturgia. El obispo, el presbítero, el catequista, el ministro de la comunión, el lector, el salmista. No por tener un rol somos mejor que nadie. Son roles diferentes, son servicios diferentes. Nadie en la comunidad cristiana, ningún discípulo auténtico de Jesús debe asumir esa actitud de considerarse mejor y mucho menos de despreciar a los demás. Y fíjense que es justamente esa actitud que Jesús manifiesta, que es la actitud de Dios Padre, y que es justamente lo que hace transformar el corazón desde dentro. El corazón cambia, el corazón se convierte,
se transforma, no por el miedo al Dios que va a castigar. El que vive bajo el miedo no es alguien que de veras cambia. El corazón cambia no cuando está esperando simplemente una recompensa por sus buenas obras, porque muchas veces esa recompensa no llega o no llega de inmediato. Las bendiciones no siempre llegan tanto como se esperaban de inmediato. El corazón cambia cuando se siente amado y perdonado por Dios, amado por sus cualidades, que todos y todas las tienen, y amado por sus defectos y perdonado en sus defectos y sus pecados, que todos y todas las tenemos. La mirada de Dios es una mirada de amor, de aceptación plena de la persona, que justamente hace que la persona cambie y se transforme. Zaqueo no únicamente sintió esa apreciación de Jesús en su corazón, sino dijo: Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes y a devolver 4 veces más a los que haya defraudado en algo. Ahí está el cambio. Y se ve que tenía mucho y suficiente dinero para dar la mitad de los bienes a los pobres y dar 4 veces más a los que le había robado. Puede ser que sean palabras un poco exageradas, pero nos hablan de aquel hombre que de veras cambió, se transformó. Pero no porque Jesús lo conminó a que reconociera su pecado y a que tuviera miedo porque le esperaba un castigo tremendo por ladrón. No. El corazón de Zaqueo cambió cuando reconoció aquella cercanía de Jesús a pesar de y precisamente por su pecado y su exclusión. La actitud de Jesús también debe ayudarnos no solamente a nosotros a tener una nueva y renovada visión de Dios, sino también una renovada visión de nosotros mismos y por lo tanto de los demás. ¿Cuántas veces quienes caminamos un poco por caminos del bien tenemos la tentación de despreciar y de señalar muy claramente los pecados de los otros? ¿Cuántas veces la murmuración, como aquella que surgió en torno a Jesús, es parte de la vida diaria? Los chismes, las murmuraciones que se fijan en los defectos, en las fallas de los demás. ¿Cuántas conversaciones giran en torno a críticas a los demás? Y qué pocas conversaciones giran en torno a las cualidades y los valores que reconocemos en los otros. En el camino de Jesús hacia Jerusalén, los discípulos van aprendiendo de las obras y de las palabras de Jesús, y quizá aún más de sus obras que de sus palabras, lo cual puede ayudarnos también a nosotros en nuestro camino misionero. Acabamos de terminar el octubre, mes misionero, y puede ayudarnos también a seguir adelante en este camino. Se trata no de decir muchos discursos, se trata de tener actitudes nuevas frente a los demás y manifestar precisamente nuestro amor y nuestra misericordia como la que el Padre nos muestra constantemente a nosotros hacia aquellos y aquellas que también sienten el desprecio o que sienten las dificultades por sus propios pecados y por sus propias maldades. Estas actitudes profundas de Jesús frente a los demás son las que también van creando comunidad. Una comunidad que no es una comunidad de perfectos ni de santos, es una comunidad de hombres y mujeres con nuestras cualidades y nuestros defectos y nuestros problemas. Una comunidad abierta a la diversidad, una comunidad abierta al diálogo, a la aceptación de los que son
distintos y diferentes, que no son de nuestro grupo, que no creen de la misma manera que nosotros, que nos expresan de la misma manera que nosotros. La actitud de Jesús es justamente y siempre una actitud abierta. La manifiesta en esta cercanía hacia personajes que en el mundo judío eran claramente despreciados y públicamente objeto de crítica, objeto de denuncia y más aún, punto focal de la indignación de aquel pobre pueblo de Israel. Que el camino de Jesús hacia Jerusalén va subiendo hacia allá, también nos enseñe a nosotros a ser constante y fuertemente discípulos misioneros del Señor. Hasta la próxima vez, agradezco mucho su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.